pues vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada. Seguimos hablando del alma. Todavía es la naturaleza del ser humano, ¿verdad? El cuerpo, alma y espíritu. Y estamos en el alma y bueno, esto sigue siendo parte de la antropología bíblica. Entonces vamos a ponernos en las manos del Señor. Vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada. Y acompáñeme a leer en Mateo capítulo 10, versículo 28. Amén. Mateo capítulo 10, versículo número 28. Bueno, si Dios permite, hoy terminamos esta parte del alma y si Dios nos concede el tiempo y la salud, ¿verdad? Vamos a estar hablando del espíritu para estar terminando con esta serie de clases acerca de estas tres partes de nuestra composición que Dios así nos creó, Dios así nos diseñó. Y bueno, cada parte de este diseño tiene una función, tiene sus rasgos, ¿verdad? Pero bueno, hoy todavía estamos en la parte del alma y hemos visto qué es lo que han creído y lo que creen muchas culturas diferentes, ¿verdad? Otras religiones. Pero bueno, nosotros lo que nos importa es lo que dice la palabra de Dios. En Mateo capítulo 10, versículo 28 dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma, dice, no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén. Acompáñenme a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor. Dios Padre, damos gracias en esta tarde porque nos ha permitido estar aquí, venir a su casa para adorarle, para exaltarle y también para recibir su palabra. Hoy queremos poner este tiempo en sus manos, Señor, porque reconocemos que todo lo que hoy somos y todo lo que hoy tenemos es por su gracia, es por su misericordia. No hay nada, Señor, que no tengamos en este momento que podamos decir que solamente porque nosotros lo hicimos, es porque tú nos has concedido muchas cosas. Guárdanos de querer conseguir las cosas a nuestra manera, con nuestros métodos, bajo nuestras ideas, solamente sin pedir tu dirección, porque cuando logramos hacer eso, cuando conseguimos las cosas, Señor, con nuestras fuerzas, con nuestros recursos, sin pedir tu ayuda, sin depender de tu guía, nuestro corazón se aleja de ti. Y esas cosas que conseguimos no logran lo que verdaderamente, Señor, a veces creemos que pueden lograr. No sanan, Señor, no alivian nuestro interior y solamente nos crean a veces vicios y nos destruyen, Señor. Guárdanos de querer construir, Señor, como aquel rey, Señor, un imperio para la gloria de nuestra majestad, porque en ese momento tú nos vas a rechazar, tú nos vas a alejar, Señor, tú nos vas a dar una gran lección, nos vas a hacer pasar y a veces ese proceso es muy duro de romper el orgullo, pero guárdanos de todo eso, más con este conocimiento que estamos adquiriendo. Recuérdanos que no es para presumirlo, no es para, Señor, que otros escuchen, que sabemos mucho, sino ayúdanos a usarlo diligentemente, humildemente, Señor, para poder ser luz a aquellos que no te conocen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén. Ok, entonces vamos a terminar hoy el alma. Hablábamos la semana pasada de que el alma pues era el asiento de las emociones. ¿Qué significa esto? ¿Qué es un asiento? ¿Sí se acuerda cómo esa palabra la usamos para algunas cosas, ¿no? Siempre, ¿qué es lo primero que se nos viene en la mente? Que es pues una silla, ¿verdad? Que nos sentamos, ¿no? Bueno, pues tiene algo que ver. Porque que sea el asiento de las emociones se refiere que ahí descansan, o sea, ahí recaen, ahí están. Entonces, hablábamos de que en el alma, en esta parte de nosotros está la personalidad que nos distingue, ¿ok? Que nos hace ser quienes somos. Y hablábamos muchas cosas, que Dios creó el alma, ¿verdad? Y que el alma es inmortal. Y decíamos que es inmortal porque por sí misma no muere sola, pero lo único que puede destruirla es Dios, ¿ok? No hay un poder humano que pueda destruir el alma, ¿ok? No hay poder humano y ningún otro tipo de poder que pueda destruir el alma, sino solamente el poder del Creador. Y que Él es el dueño, Dios es el que tiene la potestad, ¿ok? O sea, que tiene la autoridad sobre todas las almas. Entonces, hablábamos de que hay por ahí, ¿verdad? Unos mitos, ¿verdad? De que te vendes el alma al diablo y todo eso, pero el diablo no puede comprar almas, ¿verdad? No puede adueñarse, en ese sentido no tiene
una pertenencia. Lo que sí, el pecado sí ahorita vamos a hablar un poquito de eso, sí afecta el alma, hay una separación, pero quien tiene toda la potestad sobre las almas es Dios, ¿ok? Entonces, la esclavitud del pecado, porque a veces se confunde, ¿verdad? De que no, pues es que su dueño, el diablo le vendió su alma al diablo y ahora su dueño es el diablo. Lo que eso quiere dar a entender es que está esclavo porque el pecado esclaviza, ¿se acuerdan? El pecado esclaviza a los placeres, a todo eso. Entonces, pues alguien que no vive en esta verdadera libertad en Cristo, pues vive atado, vive encarcelado en esos vicios, en estos placeres mundanos y no puede salir. O sea, alguien así no puede salir hasta que se arrepienta, confiese sus pecados, entonces ya tenga este encuentro con el Señor y ya Dios trae esa libertad. Ya uno puede ser libre de todas aquellas cosas que antes en el mundo, pues antes de conocer a Cristo nos ataban, nos mantenían en esa prisión. Es decir, que nos mantenían, ¿verdad? Nada más esclavos a esta manera de vivir para nosotros, para nuestros placeres, para nuestros logros, y no nos importaba nada más, sino solo lo nuestro. Eh, en el mundo creíamos que habíamos conseguido el éxito, ¿verdad? Cuando teníamos mucho dinero, ¿verdad? O cuando teníamos muchas cosas, posesiones, etcétera, etcétera, entre otras cosas, ¿no? Pero la verdadera prosperidad, el verdadero éxito no es ese. Ese solamente es la manera humana de entender la verdadera libertad o un intento de entender la libertad con posesiones y hacer lo que tú quieras, pero esa no es verdadera libertad. Eso es, al contrario, eso es más esclavitud, porque nos volvemos adictos a todas esas cosas para conseguirlas. Entonces, no, la Biblia nos enseña que la verdadera libertad no es vivir para los placeres, no es vivir para nosotros mismos, solamente es aprender a vivir agradando a Dios, entregando, ¿verdad? Toda nuestra vida, cada parte de nuestra vida, nuestra alma, mente y corazón, y también nuestro cuerpo a Dios, ¿ok? Pero bueno, entonces decíamos estas cosas acerca del alma, que es inmortal, que es inmaterial y que es el asiento de las emociones, es decir, que el alma siente emociones y que nosotros las expresábamos aquí en este cuerpo. Entonces, lo que sucede, ¿se acuerdan lo que decíamos? Con esto quiero terminar de resumir aquí esta parte. Lo que sucede en nuestro interior, digamos de esta manera, en nuestro mundo interior, porque a veces se utiliza esta frase, o lo que sucede dentro de nosotros, lo vamos a expresar, lo expresamos siempre. De alguna manera, puede ser nuestra manera de hablar, el tono de nuestra voz, incluso la manera de caminar, ¿sí o no? ¿Cómo camina cuando ya le cae el aguinaldo, eh? No, hasta anda en el aire, ¿verdad? Dando patadas, ¿sí o no? Ay, está muy contento el hermano danzando de manos y que ya les cayó Pero bueno, o las utilidades, ¿no? Entonces, bueno, incluso nuestro cuerpo expresa entonces a nivel emocional lo que sucede en el alma cuando estamos contentos, o tristes, o preocupados, o todas las emociones se manifiestan, se expresan. Dios así nos diseñó para poder experimentar la vida, porque aquí es donde tiene más sentido esta frase que a veces comentamos aquí, que la vida es hermosa. Es hermosa porque es creada, ha sido creada por Dios. La vida no es creación del hombre, no, esta vida que Dios nos ha concedido, es el vivir aquí, la experiencia de la vida, ¿me entiendes? De esta manera, Dios nos creó para que podamos habitar aquí en este mundo y que lo pudiéramos, en el principio, ¿verdad? Que lo fuéramos los guardianes, los mayordomos del mundo, pero nos depositó todas estas emociones para tener una experiencia más profunda, ¿no? Los sentidos, tocar, el aire, todo eso, y muchas cosas bonitas de la vida, como la familia y muchas cosas, ¿no? Pero las emociones expresan todas estas experiencias internas que son la respuesta a lo que vemos, a lo que vivimos aquí. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, el pecado, recuerden, ¿qué fue lo que provocó el pecado? ¿Se acuerdan que siempre decimos en la humanidad, en cuanto a su relación con Dios? Separación. ¿Qué fue? Esa es la muerte espiritual. Esa es la primera, la manera en cómo debemos entender la palabra muerte. Entonces hubo una separación entre Dios. ¿Cómo que una separación? Que Dios estaba pegado con el ser humano y se despegó. Miren, en una
sentido, hablando en el sentido de conexión, esta relación que había con Dios en el principio de manera natural, porque esa era nuestra naturaleza en el principio, vivir en esa relación con Dios, unidos a Él espiritualmente. Bueno, cuando sucede la desobediencia de nuestros primeros padres, se pierde esta relación, se pierde esta conexión. Y bueno, a partir de ahí ya empiezan a gobernar, las emociones se empiezan a contaminar o se contaminan y empiezan a ser gobernadas, se corrompen pues, y empieza a ser gobernada por el pecado. Surge en el momento de la desobediencia esta naturaleza caída, alejada de Dios, ¿verdad? Que ahora ya no está gobernada por la naturaleza divina, sino por una completamente pecaminosa que siempre se inclina al mal, ¿ok? Al mal y a todo lo que vaya en contra del diseño de Dios, a todo lo que tenga que ver con la naturaleza de Dios. Esta naturaleza surge ahí y es rebelde a Dios y es desobediente a Dios y ahí está. Y es lo que sucede. Ahora, las emociones fueron afectadas por eso, porque ahora hay un peligro con las emociones que tenemos que cuidar, que dijimos, ¿se acuerdan? Que las emociones no son malas, ¿verdad? Que no son malas. O sea, si usted llora, usted ríe, no es un pecado llorar o reír, el hecho de hacerlo, ¿no? Sino que tenemos que cuidar que ahora lo que sentimos no sea lo que gobierne ni nuestras decisiones, ni nuestra adoración a Dios, ni nuestro servicio a Dios, ni muchas cosas, sino que todo equilibradamente, todo en su lugar, lo espiritual a lo espiritual, ¿se acuerdan? Lo terrenal a lo terrenal, lo mencionamos la semana pasada. Cuidar mucho que las emociones no nos gobiernen o no gobiernen nuestra vida, sino que aprendamos a ser gobernados por la guía del Espíritu Santo para tener ese dominio sobre las emociones y poder vivir como Dios nos manda o como a Dios le agrada. Entonces, porque luego se puede malentender o se puede malinterpretar que hay dos extremos que tenemos que evitar. ¿Se acuerdan? Siempre hay que evitar los extremos. El querer siempre sentir todo y si no sentimos nada, pues Dios no está. Y la otra es, no tienes que sentir nada, solamente en tu mente, ya no tienes que sentir nada, no. O sea, es un equilibrio, porque Dios por algo depositó las emociones, pero pues hay que equilibrarlas. Y decíamos que las emociones, cuando son guiadas por Dios, pueden acercarnos y nos ayudan más a acercarnos a cumplir la voluntad del Señor y el propósito para nuestras vidas. Y con esto habíamos cerrado, que Dios para cada uno de nosotros tiene un propósito, ¿ok? Y nosotros tenemos que todos los días dedicarnos a trabajar para que ese propósito se cumpla. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que sea millonario, que viva ya en... Esa tarea es de nosotros, hermanos, de todos los días vivir trabajando para cumplir la voluntad de Dios. Acuérdese que hay una voluntad general, que es la santificación, que es apartarnos del pecado, ¿ok? Pero yo le pregunto a usted, ¿será solamente la voluntad de Dios que vivamos rodeados de riquezas, de dinero? ¿Ese será solamente lo que Dios quiere para nosotros? ¿Será lo único? Entonces, pues claro que no, porque mire, si esa fuera la voluntad de Dios, si ese fuera lo que Dios quisiera, Dios no hubiera mandado a Jesús, hubiera mandado un cofre de oro, ¿sí o no? O sea, para que se acabara la pobreza. Hubiera mandado a un empresario para que nos enseñara a hacernos ricos, ¿no? Pero Dios mandó a su Hijo a tomar nuestro lugar porque lo que necesitábamos era salvación, era redención, era volvernos a unir con Él. Y eso solo se puede cuando nos arrepentimos y bueno, a través de lo que ya nuestro Señor Jesús dijo, nuestro Señor Jesús hizo, ahí está el camino, está la invitación a todo aquel que cree. Bueno, entonces nosotros todos los días debemos de trabajar para que el propósito de Dios y su voluntad se cumplan en nuestras vidas, entregando, ya sabemos, ¿no? Guardando toda nuestra vida, dedicando cada parte de nuestra existencia para la gloria de Dios, para agradarlo y para honrarlo a Él. Ahora, esto no quiere decir que todos, necesariamente todos los cristianos, todos los discípulos del Señor, todos tienen que ser pastores, o todos tienen que ser evangelistas, o todos tienen que ser profetas, o todos tienen que ser
milagreros, ¿no? Que tienen que hacer señales. No necesariamente, sino que el carácter de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, se desarrolle en nosotros. Y cada vez más el carácter del Señor nos gobierne. Nos gobierne en nuestra conducta, en nuestras decisiones. Porque siempre decimos esto, miren, porque nosotros, hermanos, como creyentes, como cristianos, ¿verdad? Como hijos de Dios, ya por su gracia, tenemos que aprender a que nuestras decisiones, porque aquí hay mucho de lo que podríamos decir, pero nuestras decisiones no solo tienen que ser con un propósito terrenal. ¿Sí sabía eso? Porque siempre tenemos de que hay que aprender a tomar buenas decisiones, pero ¿qué es una buena decisión? Bueno, nosotros tenemos que aprender a hacer decisiones no solo con un propósito terrenal, sino con un propósito espiritual. Es decir, decisiones espirituales. Pero ¿cómo vamos a poder tomar las decisiones o cómo vamos a tener este propósito de conseguir este propósito espiritual en nuestras decisiones? Con una mente espiritual. ¿Cuál es esa mente? La mente de Cristo. Y la mente de Cristo, que entendiéndose que es la mentalidad, ¿verdad? Una mentalidad espiritual que mira las cosas de arriba, donde Cristo está, se va a desarrollar más en nosotros mientras más activos estemos espiritualmente, mientras más dedicados estemos a nuestra vida espiritual. Y no me refiero al tiempo, porque uno puede pensar, bueno, mientras más tiempo de oración, entonces soy más espiritual. ¿Será así? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Porque miren, hay estos, ¿cómo se llaman? Los que viven apartados, donde están los monjes, ¿cómo se les llaman? Ya se me fue la palabra. El que me la diga le pongo 10 en el examen. Bueno, los monasterios, se salgaron. Que viven apartados y hacen sus cosas, ¿no? Ahí. Pero yo les pregunto, ¿eso ya es ser más espiritual? Eso ya los pone en un nivel por encima de otras personas. Tal vez tienen una intención buena, pero ya sabemos que las buenas intenciones no son suficientes. No, porque el problema sigue estando ahí. Así no se va a desarrollar el carácter de Cristo. ¿Sabía que, aun contrario a lo que parezca, apartándonos en un sentido literal del mundo, o sea, como ellos que viven en las montañas y no sé qué, eso no hace que el carácter de Cristo se desarrolle? ¿Cómo, hermano? Pero si están lejos de los vicios, si están lejos de la gente, de las traiciones, del mal, ¿cómo ahí no se va a desarrollar? Porque, para empezar, ¿cómo vamos a saber perdonar si nunca nos ofenden? ¿Cómo vamos a aprender a amar si no conocemos gente difícil de amar? ¿Cómo vamos ¿verdad? A practicar, ejercitar la misericordia y la compasión si nunca nos traicionan? ¿Cómo vamos a conocer en profundidad estos aspectos del carácter de Dios si nunca vivimos? Pues allá en la montaña ya no va a caer maná del cielo, hermanos. ¿Sí o no? Es aquí. Entonces, todo esto se va a desarrollar en nuestra vida todos los días, pero nosotros tenemos que estar dedicados a que esto verdaderamente suceda. En nuestra familia, etcétera. Bueno, retomo lo que dije. Entonces, las emociones guiadas por Dios nos van a ayudar a cumplir su voluntad y su proceso. Así que no es malo, las emociones no son malas, no son negativas, pero tenemos que todo equilibrarlo. Amén. Ahora, el alma también, aquí, ahora sí vamos a continuar. El alma es el asiento de la voluntad. Recuerden que asiento ya lo dijimos, ¿no? Es donde recae, es donde descansa. A la vez pasada las emociones, en el punto anterior, pero aquí la voluntad. ¿Qué es la voluntad? La semana pasada, esto fue lo último que dijimos, la voluntad es la capacidad de elegir lo bueno y lo malo, o lo malo, dependiendo, ¿verdad? Esto está arraigada, la voluntad, en el alma. El alma es donde se toman las decisiones morales. Pues esta podría ser una definición muy sencilla de lo que es la voluntad, que es la capacidad de elegir. Ahora, ¿qué pasa aquí? Bueno, siempre decimos, hermano, que eso no es la conciencia. No, la conciencia no es la capacidad de elegir. La conciencia es esta capacidad que Dios nos dejó en nuestra naturaleza de alguna manera distinguir el bien y el mal.
pero la conciencia por sí misma no transforma nuestras mentes, ¿ok? Solamente nos sentimos eso de que, ay, pues eso está malo. Ya cuando por la gracia de Dios somos gobernados por el Espíritu Santo, es la naturaleza de Dios, ahora sí, ya nuestra conciencia gobernada por Dios, esta parte de nosotros a la que Dios nos habla y nos dice, no lo hagas, porque eso no está bien. A veces no podemos explicar del todo los no de Dios, ni tampoco los sí, pero cuando Dios algo no le agrada a sus hijos, siempre nos da la advertencia y siempre nos dice, siempre nos trae, no, no, esto no. Pero ¿por qué no? Entonces, por eso hay muchos que se quedan, o nos quedamos, diría la verdad, como en una especie pero ¿cómo yo puedo saber las cosas que Dios quiere que haga y las cosas que Dios no quiere que haga? Pues conociendo su carácter, su naturaleza. ¿Y cómo voy a conocer su carácter, su naturaleza? Bueno, en la lectura, en la meditación de la palabra de Dios, leyendo las historias, cómo Dios se revelaba y hablaba a sus siervos, cómo Dios actuó, y ahí está la naturaleza de Dios, su palabra escrita, ahí está cómo es el carácter de Dios. Para nosotros poder, ¿verdad?, entender y seguir cuando Dios nos habla y las cosas que a Él nos agradan. Que hay cosas que Dios permite, pero hay cosas que Dios no aprueba, y bueno, con el tiempo Dios ahí vamos aprendiendo. Entonces, esta es la voluntad, la capacidad. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 30, acompáñame a leer, Deuteronomio capítulo 30, Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Si su Biblia no trae Deuteronomio, aguas, hermano, ya no vaya a esa librería. Le dieron ahí gato por liebre, decimos aquí, ¿no? Dice así, Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, a los cielos y a la tierra, dice, llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante, dice, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, vamos a seguir leyendo. Amando a Jehová tu Dios, fíjense, esta es la clave aquí. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo ¿qué? A su voz. ¿Y qué más? Y siguiéndole a Él. Aquí se cumple un principio muy interesante, que la obediencia es el fruto, la obediencia a Dios, esto Jesús lo dijo, ¿se acuerdan en Juan 13? La obediencia a Dios, a los mandamientos de Dios, a la ley de Dios, es el fruto del amor de Dios, o del amor a Dios que debe haber en nosotros. Si no amamos a Dios, no vamos a poder obedecer como a Él le agrada. Podemos hacer cosas buenas, pero el hacerlo como a Él le agrada no es lo mismo. Entonces, bueno, seguimos leyendo. Porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Entonces, en el versículo 19, Dios pone, fíjese aquí, la vida y la muerte, les está hablando a su pueblo, para que ellos hagan algo. ¿Y qué cree que deberían hacer? Elegir. Y esto choca mucho con una doctrina que anda por ahí, con un tipo de teología, ¿verdad?, que dice que el hombre no puede decidir, que no tiene la capacidad de decidir, que no hay libre albedrío, pero realmente la Biblia no respalda esa idea. El problema es que forzan los textos y castigan el contexto bastante y lo acuñan, lo amoldan a esta doctrina que dice que no hay libre albedrío. Si no hay, Dios jamás hubiera dejado este tipo de versículos. Y lo más importante, no sé, Dios lo digo de esta manera, pero no es porque así lo crea, pero si no existiera el libre albedrío, la justicia de Dios no tendría sentido, porque ¿cómo vamos a ser culpables por algo de lo que no teníamos otra elección de hacer? No sé si me explico, lo voy a aclarar. Si no tenemos la capacidad de decidir, entonces si yo ya no puedo decir cualquier otra cosa, no tiene sentido que Dios me castigue por mis pecados, porque de todas maneras no podía decidir hacer otra cosa, ¿no? Así no es la justicia de Dios.
Dios por eso nos da la capacidad de elegir, porque todos somos responsables de nuestras acciones, de lo que elegimos, ¿ok? Pero bueno, aquí esta doctrina acomoda todo esto y lo presenta con toda su dialéctica que traen ahí, todas sus ahí manera de cómo explicar las cosas. Y suena bien y parece tener sentido y todo, pero hay que ir un poquito más allá. Que Dios sí nos da la capacidad de elegir y todos somos responsables de nuestras acciones. Y bueno, porque entonces si no pudiéramos elegir otra cosa, como les digo, si no tuviéramos la capacidad de elegir, entonces la justicia de Dios no tendría el sentido, no tendría sentido. Porque entonces, si no podemos elegir otra cosa, ¿cómo me vas a castigar? ¿Cómo Dios nos va a castigar? No, no es así. Porque tenemos la capacidad de elegir, de ahí, porque somos responsables de nuestras acciones, vamos a rendir cuentas. Si no, no hubiera sentido para un juicio. ¿Sí me explico? No hubiera, no, pues si no pudiéramos hacer otra cosa, o sea, ni juicio, te vas directo, ¿no? O sea, ni juicio. Pero como va a haber un juicio, ¿por qué? Porque vamos a rendir cuentas de nuestras acciones porque somos responsables. Por eso sí existe el libre albedrío. Bueno, en fin. Pero voy a volver a leer este versículo 19 de Deuteronomio 30, pero en otra versión. Fíjense lo que dice. Hoy te he dado a elegir entre la vida. ¿A qué? A elegir, dice esta versión. Entre la vida y la muerte. Entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Fíjense cómo Dios, porque aquí hay otra cosa que se mete en esa doctrina que prácticamente los que son predestinados se van a salvar sí o sí, ¿no? Pero aquí Dios nos está diciendo que cada quien toma una decisión. Uh, y Dios nos da las opciones. A ver, pues aquí eliges, aquí está, ¿no? Tú eliges la vida o la muerte. O sea, pero la decisión nosotros la tomamos. Ay, si eligieras la vida, dice, para que tú y tus descendientes puedan vivir, porque fíjense, Dios no nos obliga en ese sentido a hacer lo que Él quiere, sino que primeramente nos dice las cosas que están bien, las que están mal, para tomar una decisión. Claro que cuando somos convencidos es muy diferente. Por el Espíritu Santo nos rendimos, ¿sí o no? Y le damos a Dios, le entregamos a Dios nuestra vida. Pero Dios no nos forza como a veces nosotros a veces obligamos a otros, ¿no? Cuando no quieren hacer lo que queremos. Pero nos habla, nos conquista, pero no es lo mismo conquistar, enamorar, que obligar. ¿Cuántos saben que no es lo mismo? Es diferente. Pero bueno, ya nosotros elegimos, ahí decidimos. Bien, entonces, esta es y bueno, ya una vez expuesto esto, entendemos que lo que nos va a impulsar a obedecer una vez que Dios, ¿verdad?, viene a nuestra vida, lo que nos va a impulsar a obedecer es el amor a Dios. ¿Cómo puedo saber si amo a Dios? Diciéndole te amo, pues como decíamos, ¿verdad? Cualquier manera que canta, ¿sí o no? Eso se va a reflejar en nuestra obediencia, en nuestra consagración en cada momento, en cada instante, en cada parte del día. No se nos debe olvidar que vivimos para agradar a Dios. Vivimos para obedecerlo a Él, para hacer lo que a Él le agrada, porque tenemos delante de Él una misión que tenemos que cumplir también como iglesia, de ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Eso nunca se nos debe olvidar, no porque estamos, yo nomás soy luz cuando estoy allá, pero en la casa aquí soy candil, ¿no? No, hermanos, es en todas partes, sí, empezando en la casa, de ser ejemplos del carácter de Cristo. Yo le pregunto, o podemos hacer esta pregunta, ¿yo reflejo el carácter de Cristo en mi casa, en mi familia, con mi esposa, con mis hijos, en el trabajo ni se diga? ¿Yo reflejo ese carácter? ¿De verdad tengo paciencia? ¿De verdad tengo amor con otros? ¿De verdad perdono las ofensas? ¿O me cobro siempre que me hacen algo? Andamos ahí al primero, a ver, estamos cazando a ver quién es el primero que nos hace algo para regresársela, ¿no? O de verdad perdonamos. Esas son las cosas que debemos poner a examinar. Fíjense, porque en este versículo del 19 vemos que se muestra la capacidad de elección cuando nos exhorta o cuando Dios exhorta a su pueblo ¿qué? A escoger la vida, porque Dios les dice escojan la vida. Pero bueno, ya es la elección de cada quien. Ahora, el pecado, entonces decíamos, afecta directamente esta facultad
en el alma. Aquí es donde se puede confundir, por eso entendemos estas cosas que a veces dicen, pero por lo todo hay que acomodarlo. El pecado afecta directamente esta facultad, inclinando la voluntad hacia el mal, como dijimos al principio. Mientras me va acompañando a leer Romanos capítulo 7, versículos 15 al 25. Romanos capítulo 7, versículo 15 hasta el 25, vamos a leer. Entonces, el pecado, en lo que usted llega, dijimos que afectó esta parte de nosotros y ya surge esta naturaleza que es pecaminosa, es decir, o que es pecadora, que se inclina al mal, y el mal es todo aquello, en este caso, que ofende a Dios. O sea, el pecado es todo aquello que ofende a Dios, que falla el blanco, o hierra el blanco, que falla ante Dios. Entonces, nuestra naturaleza ahora, de alejado, cuando está alejada, pues cuando estamos alejados de Dios, siempre es inclinarse hacia el mal. Es el mal, es hacer el mal. Pero fíjense lo que decía Pablo, es un capítulo bien tremendo porque Pablo explica aquí, en este capítulo, si usted tiene la manera, tiene los recursos, ¿verdad? Y o sea, se tiene ahí manera de estudiar. Y si no, pues en lo que le podemos ayudar. Pero este capítulo, hermanos, está muy interesante, como todos, ¿verdad? Solamente quiero hacer una aclaración aquí. Pablo explica lo que sucede en su vida porque él miraba que había una lucha interna. Porque su deseo, el deseo que provenía ya de su corazón renacido por Dios, o sea, ya regenerado por Dios, de su corazón gobernado, conquistado por Cristo, esos deseos que tenía de hacer la voluntad venían ya de la naturaleza nueva, de la naturaleza divina, la que es gobernada por el Espíritu Santo. Quería hacer eso, quería hacer la voluntad de Dios siempre y no fallar, pero había otro poder, otra, otra fuerza que se oponía a este deseo, y ahí es donde Pablo pudo ver cómo hay esta lucha en la vida de los cristianos, en la vida de todo aquel seguidor de Jesús, de querer hacer la voluntad de Dios, pero siempre hay algo en nosotros que se opone. Pero esta naturaleza, esta fuerza que es opuesta a la del espíritu, la carne, lo que a veces llamamos la carne, esta siempre se va a revelar, ¿ok? Esta parte de nosotros siempre va a querer desobedecer a Dios y va a estar ahí en nosotros esta lucha interna. Y por eso nosotros tenemos que siempre estar alertas, velando, activos en nuestra vida de comunión con Dios, en nuestra oración, para que la carne, la naturaleza pecaminosa no nos gane, no nos gobierne. Y cuando somos débiles espiritualmente en nuestra responsabilidad de no estar atentos, de no estar, bueno, la carne nos gana. Y es cuando tomamos malas decisiones, o decisiones en la carne, o es cuando hablábamos con groserías, es cuando decimos cosas que no debemos decir, es cuando vemos cosas que no debemos de ver. Pero bueno, fíjense, dice aquí, 7:15 de Romanos, porque lo que hago, fíjense lo que decía Pablo, no lo entiendo. Pablo estaba teniendo estaba explicando algo que a él no decía, pero ¿cómo puede ser posible? Pero fíjense, Dios lo inspira, el Espíritu Santo lo inspira para explicar esto. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Porque la ley dice que debemos, ¿verdad? No debemos matar, ya saben la ley, ¿no? La ley de Dios. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí. Pablo miraba que había algo, en este caso el pecado, este poder que influenciaba una parte de su naturaleza. Entonces, hay algo que se desobedece a Dios, que no. Luego dice el 18, y yo sé que en mí, luego dice, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacer. A ver, ¿cómo que en él y no en él? Aquí Pablo aclara, porque yo sé que en mí, esto es en mi carne, en esta parte de nosotros, terrenal, no mora el bien. No somos, acuérdense que ya lo hemos explicado,
por naturaleza no somos buenos. Hay maldad en nuestros corazones. Esa es una realidad, hermanos. Por eso digo, yo siempre sé que lo decimos porque es una expresión muy normal, por eso, pero debemos entender que los seres humanos por naturaleza ya somos malvados o la maldad está en nuestro corazón. Si no hubiera, porque hay una filosofía que dice que el hombre nace bueno, no sé si han escuchado esa frase que ha resonado por mucho tiempo, no me acuerdo quién la dijo, no sé si fue Descartes, hoy se los debo, eh, o Baruch Espinosa, no sé quién lo dijo, que el hombre nace bueno, pero su entorno lo corrompe, dice la frase. Esto es completamente antibíblico, porque en realidad el hombre nace malo. Nosotros como seres humanos ya nacemos con la maldad. El entorno ya está de más, ¿no? Ya está más que preparado para la maldad, pero nosotros ya nacemos con esta maldad en el corazón. Entonces Pablo dice, en esta parte veo que en mí, en mi carne, está el mal. ¿Okay? De manera que, bueno, dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Este otro en mí es en la nueva, en su corazón ya regenerado por Dios. Porque no hago el bien que quiero, versículo 19, sino el mal que no quiero, eso hago. Porque Pablo estaba reconociendo que había ocasiones que sentía tanto esta lucha y que sabía que había, y que había a veces, como a todos, hay momentos en los que se nos va, ¿sí o no? Pues que estamos en este cuerpo y está esta lucha. Y si hago, dice el versículo 20, lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Por qué Pablo pareciera como que no quiere aceptar que es él, pero no es él? Por lo siguiente, porque nuestra verdadera identidad está en Cristo, ¿ok? El hacer el bien que Dios quiere, esa es la verdadera vida que debemos vivir. Porque Pablo ya no se deleitaba en el pecado, por eso Pablo dice esto. Porque Pablo ya no vivía a gusto pecando, ofendiendo a Dios como antes de conocer a Cristo. Cuando un cristiano se siente a gusto en sus pecados, hay un problema ahí. Entonces no hay un amor, no hay una relación con Dios verdadera. No es. Un hijo de Dios no se puede alegrar en hacer lo que Dios aborrece. No nos podemos, si yo digo que soy hijo de Dios, que creo, o porque luego decimos, no, yo soy hijo del rey, que no sé qué, está bien, a ver si es cierto, tu santidad lo va a demostrar. Los hijos del rey no son los que viven rodeados de lujos, los que viven con las mejores ropas, con las mejores prendas, los que van a los mejores eventos, ¿no? Los que tienen los mejores puestos en el trabajo. Los hijos del rey del universo son los que viven en santidad. Ahí es donde se mira si de verdad somos hijos del rey. Pero pues bueno, pensamos que todo nada más es lujo. Pero bueno, es una mentalidad carnal pensar que así es como se mide, ¿verdad? Nuestra vida como hijos de Dios. Pero no, si entonces dice Pablo el 20, y si lo que no quiero eso hago, ya no lo hago yo, sino que muere en mí, porque para él la verdadera vida que él tenía era su vida en Cristo, el vivir el hacer la voluntad de Dios. Por eso él ya no se sentía identificado con pecar, porque para él ese ya no era él. El pecar, el fallar a Dios, el ofender a Dios, era o es parte de lo que era nuestra vida pasada, antes de Cristo. Por eso Pablo ya no se sentía conectado con esa forma de ser. Por eso decía, no, eso es el pecado que mora en mí, porque reconocía que estaba en él. Pero ese no soy yo, no es el Pablo que yo quiero ser. Porque lo que él verdaderamente quería y lo que todos deberíamos desear es andar en santidad, agradar a Dios. Sigue diciendo, así que versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, porque este es el deseo que proviene de un corazón renacido, ¿verdad? De un corazón ya gobernado por Dios, un corazón nacido de nuevo, porque el bien. Así que queriendo yo hacer el bien, ¿cuántos queremos hacer el bien? ¿Sí? Como hijos de Dios, ¿sí o no? Nadie, bueno, pues ahí el Señor nos da. Yo esta ley, dice, que el mal está en mí. Y eso es lo que tenemos que reconocer, hermanos. Que hay maldad todavía ahí.
Pero bueno, ya eso no nos debe gobernar. Sigue diciendo, porque según el hombre interior, este hombre interior, este es el nuevo hombre, dice, me deleito en la ley de Dios. ¿Cuántos si se deleita, nos deleitamos en hacer lo que Dios nos dice? Si hay deleite en nuestra alma, se deleita, en nuestro corazón se contenta cuando estamos bien con Dios, o ay, man, pues todo es pecado, hombre, pues ya mejor me voy a salir de la iglesia. Y miren, esa mentalidad no es de un corazón nacido de nuevo. Ah, no, es que nadie puede ser perfecto, hermano, o al pastor, ¿verdad? Cuando el pastor está predicando, pastor, usted tiene una idea muy equivocada, o sea, siempre nos vamos a equivocar, yo me salgo de aquí mejor. Nunca le voy a atinar con usted, nunca, total, y empieza, ¿no? Esas reacciones, esas respuestas son de un corazón que no ha nacido de nuevo, que no ha nacido de Dios. Porque un corazón nacido de Dios dice lo que dijo Pablo, que queriendo yo hacer el bien hallo esta ley, que el mal está en mí. Sí, fallo, sí, me equivoco, a veces ofendo a Dios, pero yo no quiero hacer eso. Yo quiero agradar a Dios. Y no solo tiene que quedarse en el querer, ¿sí o no? Tenemos que trabajar para que el carácter de Cristo se desarrolle en nosotros. No, el Espíritu Santo no es la marucha que la mete al micro 3 minutos y ya, sí, no, y ya sale. Es un proceso más complejo, ¿no? Pero bueno, entonces dice, el mal está en mí, porque según el hombre interior, entonces el 22, este hombre interior ya es la parte resucitada de Pablo, la parte que Dios resucitó en Pablo. El hombre interior, el nuevo hombre, que también se entiende de esta manera, es la parte que Dios resucita en nosotros por medio de su Espíritu cuando creemos. Esa es la parte que se conecta con Dios. Dice, me deleito. Y esta es la distinción, vuelvo a lo mismo, que se deleita en la ley de Dios. ¿Se acuerdan el Salmo 1? Bienaventurado el varón, ¿verdad? Que saben que se deleita en la ley, que medita. ¿Cuándo? De día y de noche. ¿Por qué el salmista decía que tenía que ser de día y de noche? ¿A qué se estaba refiriendo? Constancia. O sea, no nada más el domingo soy cristiano porque Dios es Dios nada más el domingo. ¿Y se acuerdan lo que decíamos el otro día? No, es todos los días. Porque pues el diablo es diablo todos los días también, ¿sí o no? ¿O qué usted cree que el domingo descansa el diablo? O el sábado de las 5:30 a las 8 el diablo no está. ¿Usted cree? ¿O qué? No, hermano, pues es que es todos los días. Pero bueno, entonces, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Aquí el pecado también afecta, decíamos, el cuerpo, que se revela, ¿qué? Contra la ley de mi mente. Esta mente ya es la mente espiritual, la que ya ha sido conquistada y que lleva cautivo, fíjense, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Porque acuérdense que el terreno del enemigo, ¿sabe cuál es? La mente. Ahí es donde el enemigo lanza sus saetas. ¿Qué son saetas? Las flechas. Las flechas así también se les dice, las flechas. Porque el francotirador de antes, de la antigüedad, ahora son los rifles, ¿no? ¿No? ¿Cómo se llaman los snipers? Los snipers. Ahora son así, pero antes eran las flechas. Y los francotiradores de la antigüedad, y ahora también, pero no están en el frente, ¿verdad? Los arqueros no estaban al principio. Y ahora tampoco los francotiradores. Están lejos, alejados, donde no se puedan ver. Para lanzar su dardo, su flecha, su saeta y dar en el blanco. O sea, el enemigo no nos va a tirar desde un lugar donde lo podamos ver. O sea, entiéndase la analogía, no se va a aparecer, mira, soy el diablo y vengo para atacarte. No, hermano, pues no. Él se va a esconder y va a lanzar y lanza sus dardos desde un lugar donde no lo podamos ver. Es decir, donde menos lo esperemos a veces, ahí. Por eso tenemos que estar alerta, meditar de día y de noche. No, hermano, yo en la noche ya estoy en el quinto sueño a las 7 de la tarde. Bueno, o sea, obviamente que se tiene que entender en el sentido que debe ser. Todos tenemos horarios diferentes, el ciclo de sueño de cada quien es diferente. Lo que habla aquí la Biblia es de ser constantes en nuestra vida espiritual.
si no, vamos a ser víctimas, no víctimas, ¿verdad? Porque a veces ni somos tan víctimas, porque víctimas son los inocentes, ¿no? Ni tan inocentes, sino que vamos a estar fallando, pecando. ¿Por qué? Porque no estamos alertas, porque el diablo siempre sus dardos nos dan en la mente, o sea, nos convencen, nos hacen dudar, nos hacen estar en un dilema, es decir, no saber si sí o si no, debería ir a la iglesia o no, debería seguir o no debería seguir, y ahí estamos, como decía el profeta Elías, cavilando dos pensamientos, ¿se acuerdan? ¿Por qué caviláis entre dos pensamientos? Entonces, ahí estamos todos indecisos, todos inconstantes, y ya se nos pasaron 5 años, 10 años, 20 años y no hicimos nada. Porque no estábamos, pero sí o no, y cuál será la voluntad de Dios para mí, y ahí estamos, conformándonos con poco o nada. Pero bueno, por eso nosotros tenemos que estar súper activos aquí. Bien, entonces sigue diciendo que, ¿cómo se llama la clase? Las pedradas del pecado, hermano. Y que me lleva cautivo la ley del pecado, porque acuérdense, hermanos, que el pecado tiene una cualidad que nunca se nos debe olvidar, que nos cautiva. Por eso dice que lo lleva cautivo. ¿Se acuerdan que eran los cautivos? Los que eran llevados, acuérdense que algo que nos lleva cautivos es algo que nos lleva como esclavos, ¿verdad? Para hacer lo que nos tengan que hacer. Pero para estar ahí, antes tuvimos que ser conquistados. Algo nos tuvo que... Por eso acuérdense que a veces se usa esta palabra en un sentido romántico, ¿verdad? Como le decían a sus esposas, hermanas, cuando eran sus novias, tú me cautivas, o sea, tú me esclavizas. Fíjate lo que ya no le diga eso. Se crea. Pero, o sea, que lo conquistó. Y el pecado, el diablo, que es el experto aquí, sabe cómo conquistar a las personas con el pecado y llevarlos cautivos. Entonces en la mente puede pasar esto, cuando no estamos bien, somos llevados, ¿verdad? Cautivos, engañados, conquistados. A la ley del pecado que está en mis miembros, cuiden porque no ha desaparecido, sigue aquí. Pablo lo está diciendo, todavía sigue aquí. Pues no nos debemos confiar, no, pues ya estoy en la iglesia, yo soy un servidor, pues ya no me tumba nada, hermano. Cuando usted termine esa oración, le va a caer un granizo tamaño camioneta. Pasa, hermanos. Yo le voy a decir algo de mi experiencia, algo de mi testimonio, ¿no? Hermano, ¿a poco sí usted? Todos, hermanos, todos aquí. No crea que unos estamos aquí porque es la pura misericordia de Dios, hermanos, de verdad. Pero miren, este pensamiento es lo que nos va a alejar. Ya se me fue la hora aquí otra vez, ¿no? Pero bueno, lo que puede ser un gran obstáculo en nuestra vida como cristianos. Cuando creemos, porque nosotros pecamos, nosotros fallamos a Dios, no solo por el hecho de ser débiles, ¿se acuerdan lo que decía un pastor? Sino porque a veces nos creemos demasiado fuertes. Y a mí me llegó a pasar, en lo personal se lo digo, y se lo testifico para la gloria de Dios, ¿verdad? Pues para vergüenza aquí del hombre. Se llega a anidar este pensamiento y créeme, hermano, a mí me pasó, llegué a pensar de esta manera, de que ya no había, Dios me salvó, ya no hay nada que me pueda tumbar. Hermano, no sé, no pasó ni una semana de que pensé, ni siquiera lo dije, nomás lo pensé. Y pues ahí Dios me recordó que sigo siendo débil, que no puedo presumir, no me puedo jactar, no puedo creerme mejor que nadie, que seguimos en este cuerpo. Entonces, miserable de mí, fíjense lo que Pablo decía. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque Pablo tenía esta lucha. No es que Pablo odiara su cuerpo, no es que Pablo quisiera desechar su cuerpo, pero es que había una lucha por la naturaleza en la que estamos, por la composición en la que nos encontramos. Hay esta lucha. Pero dice, fíjense, en vez de esperarse la nirvana, ¿no? La reencarnación. Fíjense lo que decía Pablo en el 25, ya dice, gracias doy a Dios por el Papa Pío. ¿Cómo dice ahí? Por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Cuántos damos gracias a Dios por nuestro Señor Jesús? ¿Sí? Así que dice, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne. A ver, entonces, ¿a quién no puede servir al Señor? No, aquí este lenguaje hay que entenderse así.
Pablo entendía que la parte carnal de él tenía un amo, y es el pecado. Acuérdense, nuestra carne va a servir al pecado, pero nuestra alma, nuestra mente sirve a Dios, a la ley de Dios. Y este poder, esta ley de Dios, esta fuerza proviene, se va a hacer efectiva y se va a manifestar cuando estemos activos en nuestra vida espiritual, cuando no descuidemos nuestra comunión con Dios, cuando no cambiemos nuestro tiempo de comunión con Dios. Acuérdense lo que hemos dicho, nuestro tiempo con Dios no es negociable, no es negociable. Fíjense, vamos terminando con esto, aquí nos quedamos. Pues yo una vez escuché un doctor que estaba dando consejos para los estudiantes. Él lo dijo de esta manera, pero tiene poquito aquí que embona. Dice, le preguntaban que cuál era su método para estudiar tanto, para aprender tanto y retener tanto. Y dio varios consejos, ¿no? Que en la mañana, en las primeras horas de la mañana, es un buen tiempo para estudiar porque retienes más a largo plazo, ¿no? Y las últimas horas de la noche. No antes de dormirte necesariamente de que estás quedando dormido, no. Pero las últimas horas de la noche. Cada quien tiene sus horarios diferentes, ¿no? Pero eso sí dijo, mi tiempo de sueño, o sea, el tiempo que yo duermo, y él es un doctor, no es negociable. O sea, yo a menos que tenga un familiar en el hospital, me desvelo, pero yo no me desvelo. No, porque es un tiempo que entonces, y yo dije, si así cuidáramos el tiempo de la oración, otra cosa sería. Pero fíjense, voy a volver a leer unos versículos que leímos aquí. En otra versión, es la Nueva Traducción Viviente, pero para que vean cómo ahora es más entendible lo que Pablo quiere decir. Dice, en el 21 adelante, he descubierto el siguiente principio de vida, Romanos 7:21 de la Nueva Traducción Viviente, dice que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer el mal. 22, amo la ley de Dios con todo mi corazón. ¿Cuántos amamos la ley de Dios? ¿Sí? Bueno, pero hay otro poder, dice, dentro de mí que está en guerra con mi mente, dice Pablo. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. O sea, Pablo está reconociendo que sí, por la gracia de Dios, pero no podía confiarse de que ya, no, todavía está esta lucha todos los días. Dice, pero dentro de mí está esta guerra en mi mente. Hermanos, si no hay una lucha, no la doña lucha del 32, no. Si no hay una guerra, si no hay un conflicto aquí por hacer la voluntad de Dios, de que cuando queremos obedecer, ¿verdad? O al contrario, cuando se obedece, no, como pasa en el agua, no pasa nada, Dios me perdonó. Si no hay una lucha, un pastor decía que si nuestro cristianismo no nos cuesta nada, no vale nada. Pero bueno, sigue diciendo, amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. 24, dice, fíjense lo que esta versión lo dice así, soy un pobre desgraciado, dice. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Pablo ya no quería estar así. Quería ser libre completamente de la maldición del pecado. Pero miren, hermanos, este es un deseo que proviene de un corazón nacido de Dios. En vez de quejarnos con Dios, ay, Señor, la mujer que me diste, los hijos que me diste, el trabajo que... Bueno, Dios te va a decir, pues yo no te di esa mujer, tú la elegiste. Pero a veces nos quejamos con Dios por todo lo que tenemos y por lo que no tenemos, ¿sí o no? Pero Pablo no. Él lo que quería era ya no fallarle a Dios. Ya no hallaba la puerta en ese sentido de cómo encontrar pero sabía que hasta que partiera esto podría ser realidad. Pero Pablo ya no quería. O sea, en vez de quejarle a Dios, en vez de reclamarle, ay, Señor, ya sabes que ya me rindo. Ya no soy cristiano ya. No, fíjense. ¿Quién me librará de esta vida dominada por la muerte? Y en el 25 dice, gracias a Dios. Porque en su humanidad Pablo decía, ¿cómo voy a poder vivir así para servir a Dios? Pero rápidamente Dios le dio esta respuesta. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor, en el 25. En Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Cristo es el que nos da la verdadera libertad y la fuerza, el poder para poder hacer la voluntad de Dios. Así que ya ven,
En mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa. Pablo no estaba diciendo, no, ya soy el apostolastro, o sea, ya en las estrellas. No, no, no. Pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. O sea, hay una parte todavía, es una guerra. Y esta lucha, esta guerra, hermanos, es todos los días. Es todos los días. Nuestra batalla es espiritual. Y solamente se puede pelear dignamente delante del Señor, dependiendo espiritualmente de Él, de sus fuerzas, de su sabiduría, no poniendo la esperanza, pues, en las cosas de aquí, de lo que nos gustaría tener terrenalmente, lo que nos... Hermano, si usted me preguntara, hermano, ¿usted qué le gustaría tener? ¿Qué le gustaría hacer? Yo le puedo hacer una lista, a lo mejor son 2, 3 cosas, ¿no? Pero bueno, le puedo hacer una lista. Ah, hermano, yo no sé nada en la tierra. Bueno, yo le puedo hacer una lista, cualquiera puede hacer una lista de deseos. Pero como cristianos, hermanos, eso ya queda a un segundo plano porque lo más importante para nosotros es hacer la voluntad de Dios. Y en la voluntad entonces, que está alojada en el alma, reside esta capacidad de elegir entre el bien y el mal, como lo que decía ahí Deuteronomio 30:19. Porque Dios, ¿verdad? Entre obediencia a Dios o la desobediencia. Este versículo de Deuteronomio 30:19 que leímos antes nos recuerda la importancia de nuestras elecciones, exhortándonos a elegir o a escoger la vida. Sin embargo, el pecado afecta a la facultad, inclinando naturalmente nuestra voluntad hacia el mal. Por eso Pablo descubrió esto ahí en un momento, ¿verdad? Que Dios se lo mostró. Um, que nuestra voluntad por lo regular se inclina al mal, como Pablo lo ilustra. La lucha entre el bien y el mal, entre los deseos de Dios y nuestras inclinaciones carnales, tienen lugar en el alma. Esto destaca la necesidad de una voluntad rendida a Dios, lo cual es posible solo mediante una transformación o la transformación que viene a través de creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí va a suceder cuando nos rendimos. Cierro con esto. ¿Se acuerdan? Ya la siguiente hablamos de la mente y hablamos de... ahora sí, yo creo que ya la semana que viene ya lo termino, ya para ya entrar al espíritu, porque ya bastante. Pero ¿se acuerdan del rey Nabucodonosor? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan la historia de ese rey o no? ¿Quién es ese rey, hermano? Bueno, se lo recomiendo. No está en Netflix, está en la Biblia. Pero bueno, Bibliaflix. Voy a hacer una aplicación que se llama así, a ver si la leen, hermanos. Pero bueno, no se crea. Pero mire, este rey, cierro con esto, este rey, Nabucodonosor, Dios le quitó su reino, es decir, lo quitó a él de su reino porque él estaba orgulloso de lo que había construido, de lo que había logrado, en lo que se había convertido. Y él dijo, la gran Babilonia, yo la construí para mí, para la gloria de mi majestad. Pues con mis fuerzas, con mis estrategias, con mi inteligencia. Creyó que no había nadie más alto que él. Se llegó a creer como un Dios. Pero ¿cuántos saben que solo Dios hay uno? Y Dios, fíjense lo que le hizo. Para darle a veces Dios nos da lecciones de manera que menos esperamos. Ese dardo este pensamiento, ¿no? En la mente de Nabucodonosor de que él era el número uno, hizo que Dios le diera una gran lección. Y Dios le quitó todo de lo que él estaba orgulloso. Le quitó su reino, le quitó su autoridad, le quitó su inteligencia y andaba como una bestia en el campo. Dios le quitó todo de lo que él se enorgullecía. Y anduvo así por varios días, dice la Biblia. Sin reino, sin trono ni reina, ¿no? Andaba ahí hasta que, dice, fíjense lo que dijo, hasta que alcé mis ojos y entendí que solo hay un Dios.
Estoy parafraseando. Él es el Altísimo y no hay nadie por encima de Él. Hermanos, cuando nos lleguemos a sentir orgullosos de lo que somos, de lo que hemos conseguido y que no hay nada que nos los pueda quitar, sí se nos puede ser quitado, hermanos. Por eso un cristiano no debe ser orgulloso. Por eso no podemos creer que por la gracia de Dios, ¿verdad? Estamos aquí en la iglesia, ya no hay nada que nos pueda tumbar, no, hermanos. No. Seguimos en este cuerpo. Pablo, el apóstol, Pablo lo reconoció y lo dejó en sus cartas. Si hubiera sido otro orgulloso, aquí ahorita en 2, 3 oraciones me despacho al enemigo, ¿no? ¿No? Él sabía. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos. Y no creer que ya no podemos fallar, que no podemos caer. Siempre debemos tener en cuenta eso y encomendarnos a Dios, que no sabemos, ¿verdad? Pablo dijo después, aquel que piensa que está firme, ¿qué dijo? Mire que no caiga. Entonces, hasta aquí el alma es afectada por el pecado, ¿ok? Es el asiento de la voluntad y el pecado pues trastornó todo esto. Por eso se inclina al mal, por eso la voluntad de los seres humanos, las decisiones, todo está inclinado al mal, al pecado, porque ha sido corrompida por eso. Pero, pues bueno, la respuesta está en nuestro Señor Jesús, que ya nos da la salida, pero bueno, esta es la condición natural. Hasta que el alma es redimida, ¿verdad? Ya sucedió el cambio. Si Dios permite, ya la próxima semana, ahora sí, terminamos y pues bueno, nos vamos a brincar la parte del espíritu. ¿Ven? Vamos a orar para estar terminando y si Dios permite nos vemos el sábado, la verdad aquí a las 5:30 y el domingo en la mañana a las 10 empezamos y estamos aquí, ya saben, la cita para los servidores una hora antes, pero pues para alabar a Dios. Amén. Oremos. Dios Padre, damos gracias en esta noche ya por su palabra que ha traído en esta tarde. Gracias por recordarnos que este cuerpo, esta carne, Señor, sigue siendo susceptible al pecado, pero que no nos olvidemos que no debemos por qué pensar que podemos hacer las cosas sin ti. Ayúdanos a aprender cada día a rendir nuestra vida a ti, para que las decisiones que tomemos, esta facultad que nos has dado de elegir, las hagamos sabiamente, hagamos elecciones espirituales con un propósito espiritual, el cual es reflejar tu carácter, el cual es honrarte, el darte tu lugar en nuestra vida siempre y en la vida de nuestra familia, Señor, para no caer en ofensas a ti. Sabemos que, pues por nuestra naturaleza, tristemente, nos hemos equivocado, Señor, pero ayúdanos a que cada día nos dediquemos a desarrollar más tu carácter y que tu naturaleza cada vez nos gobierne más. Y no pensar que no podemos fallar, que no podemos caer, sino reconocer que es tu gracia lo que nos sostiene, Señor. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestras casas, nos lleves bien a nuestros hogares, Señor. Guárdanos de toda falla, de nuestros vehículos, de todo accidente, Señor, incluso de algún malestar, Señor, en nuestro cuerpo, Padre, y también de cualquier abuso de autoridad por parte de nuestras autoridades, que tristemente sucede bastante. Pero sobre todo te pedimos que nos ayudes y nos des tu sabiduría, tu fuerza, Señor, de la guía de tu espíritu para cualquiera que sea la situación que se presente, poder actuar, Señor, dignamente delante de ti, agradándote en todo, Señor, para llevar ese fruto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos...